Hola, ¿qué tal compañeros y maestro? El día de hoy somos el equipo número 1 y nuevamente estamos con esa práctica número 7. Bueno, más que nada estamos de nuevo con esa práctica número 7, ya que en el programa anterior teníamos unos pequeños errores en algunas partes del código. Más en específico teníamos algunas partes erróneas en Cruzcal y Dijkstra. Entonces, en este video, pues vamos a explicar esos nuevos cambios que hemos realizado para que el programa finalmente ya nos dé correcto. Y ese programa pues va a implementar los tres algoritmos que hemos visto. El primero de ellos es el prim, Kruskal y Dijkstra. Ahora, este programa pues nos pide esos algoritmos sobre las estructuras de datos, de grafos, y primero nos pide que usemos el algoritmo de prim para encontrar el árbol mínimo de expansión. También el algoritmo Kruskal para encontrar el árbol de expansión mínimo. Y también el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino mínimo de un vértice inicial B a un vértice final W. Entonces, para ello, pues nosotros hicimos nuestro programa en C++ y además también hemos rescatado bastantes algoritmos que ya hemos visto con anterioridad. Entonces, en videos anteriores ya hemos trabajado con nuestros programas y cada vez vamos implementando nuevas funciones. Entonces, en este caso nosotros, como dije, necesitamos tener conocimientos anteriores, previos, y tenerlos en cuenta para poder realizar esta actividad. Entonces, primero, como dije, tenemos bastantes librerías. Primero tenemos la librería para poder compilar y ejecutar el programa en C++. Luego tenemos otra característica importante, y es que tenemos la librería FStream. Ahora, esta librería nos permite como tal realizar modificaciones, escrituras, lecturas desde un archivo de texto. Entonces, esta es una característica importante ya que nuestro programa precisamente contiene esta parte de lectura desde un archivo. Entonces, nuestro programa va a leer los grafos desde un archivo y desde ahí empezará a realizar las operaciones correspondientes. Obviamente también tiene un menú interactivo con un usuario, pues para que pueda elegir qué opción desea realizar. Tenemos más librerías, como por ejemplo esta de aquí, pues nos sirve precisamente para los vértices y aristas de los grafos. Pero más adelante lo explicaré con mayor detalle. Ahora, primero que nada empezamos con esta parte de aquí. Esta parte de aquí, pues, toda esta de acá, precisamente nosotros creamos una clase nodo. Esta clase nodo básicamente lo que nos permite es comenzar a crear nodos. Ahora, tiene una característica importante y es que este nodo pues tiene como parámetros un string b, que en este caso es el valor, un int p de peso y además tiene un apuntador hacia siguiente. Ahora, pues obviamente aquí se le da cada valor, vértice b, siguiente igual a sig y peso igual a p. Y ahora tenemos funciones como por ejemplo obtener valor, que básicamente nos va a devolver el valor de lo que viene siendo el nodo. También aquí obtener peso, algo similar. Y obtener siguiente, pues nos va a retornar el nodo siguiente. Entonces, prácticamente esta parte de aquí nos sirve para crear un nodo. Esta es la finalidad. Es a grandes rasgos lo que esta clase hace. Ahora, como mencioné anteriormente, muchas cosas ya las hemos visto con anterioridad. Entonces, algunas no las voy a explicar con tanto detalle, como por ejemplo lo que sigue. Lo que sigue precisamente son clases de listas. Esas operaciones las hemos estado ocupando desde bastantes videos anteriores, desde bastantes prácticas anteriores. Entonces, hemos estado, por así decirlo, reutilizándolas precisamente para ayudarnos y que no sea tan complicado. Entonces, tenemos por ejemplo insertar al inicio.
Obviamente aquí lo que cambia es que ahora tiene dos parámetros. Antes tenía nada más un parámetro que era b, pero ahora tiene un parámetro p. También tenemos insertar al final, insertar ordenadamente y tenemos dos insertar ordenadamente. Este viene siendo para el valor y este para el peso. Luego tenemos también borrar el inicio, borrar el final, borrar todos, preguntarnos si la lista está vacía, para mostrar la lista, para invertir el tamaño. También tenemos para copiar la lista profundamente. Y entonces, estas de aquí, como dije, ya las hemos visto antes, entonces algunos detalles pues los voy a omitir, no la voy a explicar tan a profundidad cada una de ellas. Pero bueno, como podemos ver aquí abajito, ya comienzan las funciones que he mencionado. Primero tenemos la función insertar al inicio. Entonces, para esta función más que nada, primero vamos a crear lo que es un nuevo nodo con el valor. Posteriormente nos preguntamos con un if si la lista se encuentra vacía. En caso de que la lista se encuentre vacía, pues obviamente se convierte en el primero y único nodo. Obviamente aquí también le pasamos la condición de que si está vacía, esta lista vacía es otra función. Esta función está más abajito si no me equivoco. Bueno, es esta de acá. Entonces, si está vacía, pues obviamente, como dije, va a realizar esto. Va a crear un nuevo nodo y lo va a convertir en el único nodo. Ahora, ¿qué pasa si esta lista no está vacía? O sea, que la lista tenga dos, tres más elementos. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso, ahora el nuevo nodo va a apuntar al anterior inicio. Y entonces, aquí lo que ocurre es que va a ocurrir una especie de intercambio. Entonces, el nodo que ya estaba, ahora, pues va a apuntar hacia el anterior. Y ese anterior ahora va a ser el nuevo inicio, el nuevo principio, el primer nodo básicamente, o el primer elemento. Y ahora, el que estaba antes pasa a ser otro elemento y se recorre, por así decirlo. También tenemos la función insertar al final, que es esta parte de acá. Entonces, lo mismo, tenemos dos parámetros y también se crea un nuevo nodo con el valor. Y lo mismo, nos preguntamos el primer caso, en caso de que esté vacía. ¿Qué pasa si está vacía? Bueno, si está vacía, pues prácticamente el nuevo nodo se convierte en el único nodo y el primer nodo. En caso contrario, en caso de que la lista no esté vacía, pues obviamente no podemos referir a más casos que tenga, por ejemplo, 5 elementos o 6 o más, que no esté vacía. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, en ese caso nosotros debemos de apoyarnos con una variable auxiliar y esta variable auxiliar la vamos a ir recorriendo con un bucle while. Esto para que precisamente hasta que llegue al final, pues lo inserte. Entonces, aquí tenemos el bucle while que precisamente empieza desde el inicio. Empieza desde el inicio y empieza a checar que sea hasta null. Si llega a nulo, pues avanza hasta el último nodo. Y finalmente, una vez que haya avanzado al último nodo, lo inserta ahora al final. Muy bien. Ahora, después de esto aquí tenemos una función para verificar si una cadena pues es un número. Entonces, básicamente aquí pues tenemos el número C o la cadena. Y entonces, esta cadena pues básicamente nos permite determinar precisamente si una cadena se trata de un número. Ahora, esta de aquí es una función que precisamente invocamos con las librerías
Y esta función básicamente lo que nos permite es determinar si pues precisamente está en el rango de 0 a 9. En caso de que esté en un rango de 0 a 9 y, o sea, el elemento pues nos va a retornar verdadero, pero en caso de que no sea cierto, nos retorna pues falso. Entonces, con eso determinamos precisamente si se trata de un número o no se trata de un número. Ahora, estas funciones las vamos a ocupar más adelante. También tenemos otra interesante, que es la función de comparar, pues para ordenar las cadenas. Abarca de aquí hasta acá. Y ahora, más que nada, pues, ¿qué podemos decir de esta función? Bueno, pues podemos decir que básicamente esta función, como dije, más adelante la vamos a llegar a ocupar. Y ahorita les voy a explicar en qué parte se llega a ocupar. Pero, pues, si nos damos cuenta, esta función de acá precisamente tiene dos parámetros, perdón, un string A y un string B. O sea, mejor dicho, tiene una cadena A y una cadena B. Entonces, básicamente aquí lo que ocurre es que precisamente, en resumen, empieza a preguntarse si A es número y si B es número. En caso de que sí, pues convierte las cadenas en números para compararlos. Esto pues para ver cuál tiene, por así decirlo, mayor jerarquía. Luego, en caso contrario, de que A sea un número y de que B no sea un número. En ese caso, si A es número y B no, pues básicamente aquí nos dice que los números van antes. Tenemos otro caso en el que B es un número, pero ahora A no es un número. En este caso pasa lo similar, los números van antes y se ordenan. Entonces, tenemos también el caso en el que ambas cadenas pues no son numéricas. En este caso, pues básicamente lo que va a hacer es compararlos lexicográficamente. Y ahora, aquí volvemos con funciones que ya hemos visto también. Tenemos ahora la función insertar ordenadamente. Entonces, en cuanto a esta función, más que nada, lo mismo. Tenemos dos parámetros. Y aquí, pues crea un nuevo nodo. Ahora, para insertar ordenadamente, este algoritmo en específico está realizado de menor a mayor. Esto quiere decir que va 1, 5, perdón, 4, 6, 7. Va en orden. El más chiquito va al inicio, luego así hasta el mayor. Esa es la característica de este programa. Ahora, aquí está el primer caso, el caso en el que esté vacío. Entonces, entonces, ¿qué pasa si está vacío? Bueno, si se encuentra la lista vacía y directamente se inserta al inicio. Entonces, pues técnicamente es en orden. Luego tenemos el caso 2, el caso en el que ahora hay dos elementos. Bueno, en este caso básicamente lo que ocurre es que voy a insertar al inicio solo si el nuevo dato que vamos a ingresar es menor que el primer elemento, o sea, el elemento que ya se encontraba. Entonces, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, que la lista ya tenga un 4. Entonces, yo quiero insertar ahora un 5, pero el 5 pues no es menor que el 4. Entonces, ahí en este caso no se cumpliría esa condición. Pero ¿qué pasa si yo quiero insertar un 2? El 2 obviamente es menor que el 4. Y entonces, precisamente ahí se cumple y se ingresa. Luego, tenemos otro caso.
el caso en el que precisamente ahora, pues, sean más elementos o que no se llegue a cumplir las condiciones anteriores. En ese caso, por ejemplo, pues precisamente con un while, empieza a recorrer todos los números hasta que llegue al final y precisamente hasta que los valores que tengan con el nuevo, bueno, compara básicamente los valores ya que tenemos con el nuevo valor y pues va determinando cuál es mayor, cuál es menor. En este caso, pues precisamente ahí encuentra la posición correcta. Y una vez que ingresa la posición correcta, lo inserta pues precisamente donde le corresponda. Obviamente después de estas condiciones, pues ya aquí inserta el nuevo nodo en la posición correcta, en la que le corresponde. Bien, ahora, este ordenar de aquí precisamente corresponde a lo que vienen siendo para B. Y ahora este de aquí tenemos otro muy similar, pero este caso va a ser para los pesos. Entonces, los pesos básicamente pueden verse así como distancias, más o menos. Como que, supongamos un ejemplo, que quiero ir, por ejemplo, de Guanajuato a Mérida, un ejemplo, y tiene un peso de 20. Pero obviamente si quiero ir de Guanajuato a Hidalgo, pues va a ser menos distancia y tendrá un peso de 5 más o menos. Esos son los pesos. Ahora, aquí lo mismo. Se crea un nuevo nodo. Nos preguntamos si la lista está vacía. Si está vacía, directamente lo insertamos al inicio. En caso de que no esté vacía, pues nos preguntamos si el elemento que vamos a insertar es menor que el elemento primero, el elemento que ya se encontraba ahí. En caso de que pues se cumpla eso, pues se inserta al inicio. Y de hecho aquí invocamos la función insertar al inicio. Luego también tenemos el caso en el que pues hay más elementos y tenemos que recorrer la lista para encontrar la posición correcta. Obviamente aquí pues después de ciertas condiciones, como por ejemplo que llegue hasta el final y que pues obviamente el valor de, del nodo pues sea menor que P. Obviamente después de esto pues aquí ya viene lo que es la inserción y lo inserta en la posición correcta, la que le corresponde. Muy bien. Ahora, ya hemos terminado con lo que viene siendo insertar, con bastantes funciones de insertar. Ahora, también tenemos funciones para borrar al inicio. Entonces, tenemos funciones borrar inicio, borrar final y aquí tenemos precisamente borrar al inicio. ¿Qué es esto de acá? Primero, si la lista está vacía, pues obviamente tiene que verificar si está vacía. En caso de que esté vacía, pues obviamente va a devolver una cadena vacía. Aquí también podemos poner en estos que la lista pues precisamente está vacía. Porque pues es obvio, ¿no? Si la lista está vacía, no podemos borrar nada. Porque pues no existe nada, no hay nada que borrar. Entonces, después de esto, tenemos esta parte de acá. Esta principalmente, más que nada, va a ser una variable temporal que pues precisamente va a almacenar el nodo a borrar. Luego abajito tenemos la parte donde guarda el valor del nodo. Y entonces, después de esto, pues se va a mover al inicio del siguiente nodo y va a borrar el anterior. Entonces, va a borrar el anterior y precisamente devuelve el valor almacenado. Y en este caso, pues ya estaría borrado el elemento. Ahora, también tenemos borrar al final, que es esta parte de acá. Borrar al final tiene una característica adicional a la anterior. Básicamente se sigue una lógica muy similar. Aquí obviamente muestra
Pues precisamente si la lista está vacía. Tenemos el primer caso, que es el caso en el que la lista está vacía. En caso de que esté la lista vacía, pues obviamente aquí muestra, perdón, el estado actual de la lista, precisamente invocando la función mostrar. En caso de que pues esté vacía, pues obviamente aquí podemos ponerle que está vacía. En este caso nosotros pusimos nada más perdón, se me fueron los nombres, estas comillas, perdón, se me fueron el nombre. Entonces, en este caso, pues obviamente la lista está vacía. Como está vacía, pues no hay nada que borrar. Misma lógica. Aquí pues va a almacenar el nodo precisamente en una variable que es actual. Y luego tenemos otro caso. En el caso en el que solo hay un nodo en la lista. En este caso, pues obviamente si solo hay un nodo en la lista y queremos borrar el final, pues tiene que borrarlo. Porque imaginemos lo siguiente, tenemos únicamente un 2. Entonces, este 2 técnicamente está al final. Es el último elemento. Entonces, como es el último elemento y único elemento, pues tiene que borrarlo. Entonces, precisamente aquí, pues lo almacena en la variable valor todo esto y al final lo borra. Aquí obviamente hace como que esta parte de intercambiarlo y lo borra. En caso contrario, en el caso de que ahora haya muchos más elementos, pues tenemos esta parte de acá. ¿Qué pasa si ahora son más elementos? Bueno, si son más elementos, en este caso nosotros tenemos que apoyarnos con un bucle while. Esto para que básicamente nosotros tengamos que recorrer la lista hasta el penúltimo nodo. Entonces, con este bucle while empezamos a recorrer, así hasta llegar, bueno, hasta que sea diferente de nulo. Entonces, obviamente después de esto, que es esta parte de acá, va a llegar hasta el anterior, bueno, al penúltimo nodo. Y lo que va a ocurrir es que ahora el penúltimo se volverá en el nuevo último. Una vez que hayamos borrado el último último, ese penúltimo ahora pasará a ser el último. Entonces, precisamente, en esta parte de acá borra el último. Y ahora el penúltimo, pues pasa a ser ahora el nuevo penúltimo. Nuevo último, perdón. Muy bien. Ahora, tenemos precisamente borrar todos. Pues prácticamente esta función de aquí no es tan compleja, ya que para borrar todos, pues nosotros básicamente nos apoyamos con un bucle while y mientras el inicio no sea diferente de nulo, pues invocamos la función borrar al final. Entonces empieza a borrar, 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 borrar hasta que pues finalmente quede vacío. Entonces esta es bastante simple. Luego también tenemos la función invertir lista. Ahora, en esta pues obviamente tenemos que realizar ciertas operaciones. Primero, nos preguntamos si la lista está vacía. Obviamente si la lista está vacía, no hay nada que invertir porque pues está vacía, ¿no? Entonces, ahora, esta parte de aquí va a ser el nodo previo, este de aquí va a pertenecer al nodo actual y esta de aquí al nodo siguiente, pero será temporal. Y ahora, con un while, pues obviamente tenemos que ir realizando ciertas operaciones. La primera, guardamos el siguiente nodo. Luego se invierte el puntero y aquí nos movemos anterior al nodo actual. Y ahora avanza, obviamente, a lo que viene siendo al siguiente nodo. Entonces, en esta parte de aquí precisamente es donde empieza como que, por así decirlo, el intercambio. Y obviamente, una vez finalizado el bucle, pues anterior ahora será el nuevo inicio de la lista.
Bueno, ahora tenemos una función que ya hemos invocado antes, que es la función mostrar. Bueno, esta función mostrar, pues básicamente tenemos primero la primera condición, si la lista está vacía. Obviamente si la lista está vacía, pues no hay nada que mostrar. Entonces, después tenemos un bucle while, que precisamente este de aquí nos empieza a imprimir cómo es que se encuentra la lista. Entonces, aquí obviamente pues es parte de la impresión de actualmente cómo se encuentra la lista y pues obviamente a ir imprimiendo. Va a ir imprimiendo hasta que obviamente pues actual sea diferente de nulo. Entonces, esta de aquí consideramos que contiene los casos esenciales. Llegaría a tener más casos, pero por ejemplo tenemos el caso en el que está vacía, el caso en el que no está vacía. Entonces, con esta lista de mostrar es bastante útil porque nosotros nos daremos cuenta de cómo es, pues obviamente actualmente esa lista. Si está vacía, si tiene elementos y cuáles son sus elementos. Y ahora, tenemos también el tamaño. Obviamente este de aquí es una función para determinar el tamaño de precisamente la lista. Entonces, necesitamos un contador que empiece en cero y necesitamos que el nodo inicio, que el nodo, ahora que inicio, sea igual a actual. Y mientras que inicio sea diferente de nulo, pues obviamente el contador se empieza a incrementar y pues empieza aquí a avanzar al siguiente nodo. Y al final retornamos el contador. Entonces, si el contador pues nos devuelve cero, significa que está vacío, que no hay elementos. Pero si nos devuelve elementos, pues prácticamente esa es la cantidad del tamaño que hay. Bien, ahora tenemos precisamente copiar profundamente la lista. Entonces, esta de aquí pues prácticamente ahora tenemos que crear una nueva lista, por así decirlo, que va a ser una copia básicamente. Obviamente aquí también creamos el nodo y pues prácticamente aquí ocurre lo siguiente. Mientras el nodo sea diferente de nulo, vamos a realizar esto de aquí. Que pues precisamente esta de aquí viene siendo a copiar lo que es profundamente. Ahora, nosotros copiamos mediante insertar al final. Vamos insertando al final lo que viene siendo los elementos de la lista anterior. Y entonces así se empieza a realizar. Entonces la lista nueva, insertar al final y va insertando aquí precisamente los valores y también los pesos. Y aquí va avanzando. Y ahora va a regresar la lista nueva. Bueno, y ahora, una vez que ya hemos acabado con lo que viene siendo funciones de listas, vamos a pasar a lo que viene siendo las clases de grafos. Que esta parte de aquí precisamente ya viene siendo más relacionada a lo que son la operación que nosotros debemos realizar en el programa. Entonces, bueno, como mencioné, aquí empieza la cuestión de los grafos. Primero, tenemos esta clase grafo, obviamente con sus atributos correspondientes públicos y privados. Ahora, la característica que tiene esta clase grafo es que precisamente se realiza usando listas de adyacencia. Ahora, en cuanto al constructor tenemos que, o sea, esta parte de aquí, pues obviamente inicializa el grafo con una lista de vértices, que en este caso es V, y una lista de listas de adyacencia L, que es esta parte de acá. Ahora, posiblemente tenemos también lo que vienen siendo los, las funciones, que en este caso ahora tenemos vector lista y esta parte de acá, que precisamente es una función bastante sencilla, que de hecho por eso la definimos aquí mismo en esta línea. Y lo que va a hacer esta función, pues básicamente es que va a devolver la lista de adyacencia del grafo.
Ahora, como tal no la definimos antes porque como dije es una función nada más de una línea de código. Luego tenemos esta de acá abajo. Ahora, esta de aquí pues va a devolver la lista de vértices. La de aquí abajo pues en resumen va a buscar el vértice de la lista y devolver su posición. Luego la de abajo pues obtener el vértice como tal lo que hace es que devuelve el vértice en la posición. Y bueno, tenemos más cuestiones, pero básicamente este de aquí es inicialmente para lo que viene siendo empezar a construir el grafo. Ahora, esta de acá abajo. Esta de aquí abajo, pues precisamente aquí ya también empezamos a realizar más pues operaciones. Entonces, más que nada la característica de este es que precisamente lo que realiza esto es que pues básicamente se encarga de inicializar el objeto grafo con sus vértices y además también con lo que vienen siendo sus conexiones, que en este caso son las listas de adyacencia. Bueno, las listas de adyacencia como tal vienen siendo las conexiones, por así decirlo, como las uniones que existen entre los vértices. También pues obviamente realizamos una copia en profundidad, pues obviamente esto garantizando que el grafo pues tenga su propia estructura y que sea, por así decirlo, independiente. Independiente para que no se modifique algo y se llegue a perder algún dato. Entonces por eso lo realizamos con una copia, que fue un método. Bueno, este de aquí es precisamente una función que anteriormente ya expliqué, pero bueno. Después tenemos obviamente la función que viene siendo posición vértice. Ahora, esta de aquí pues obviamente tiene la característica de que como su nombre lo indica, pues precisamente pues su funcionamiento es principal obtener la posición del vértice. Voy a explicarlo un poquito con detalle, pero esta de aquí, estas clases, perdón, estas funciones ya también las hemos visto con anterioridad, ya también las hemos implementado. Si no me equivoco, las llegamos a implementar en lo que viene siendo la práctica número 6. Pero bueno, su propósito general de toda esta parte que estoy señalando, pues básicamente es buscar un vértice en específico, en la lista obviamente de vértices del grafo. Y lo que va a realizar es que va a devolver su posición. Obviamente si el vértice no se encuentra, pues nos va a regresar el valor de -1, que es el de aquí. Entonces, explicando un poquito con detalle qué es lo que hace. Pues obviamente necesitamos realizar un contador. Este contador pues va a llevar un registro de lo que viene siendo la posición actual, en la que se va ubicando. Después pues obviamente tenemos que realizar esta parte de aquí, que viene siendo la inicialización de un nodo. Obviamente este nodo va a apuntar al primer elemento de la lista. Y luego con un bucle while, perdón, empezamos a hacer un recorrido. Este bucle pues va a continuar mientras el nodo actual no sea nulo. O sea que mientras haya más nodos en la lista, pues va a continuar. Después, pues obviamente también tiene que comparar lo que viene siendo lo que es el valor del nodo actual con el vértice que se busca. Si coinciden, pues va a devolver y el contador, pues obviamente devuelve el contador y va a representar lo que viene siendo la posición. En caso de que no, pues el contador aumenta y se sigue con el siguiente. Y así hasta que lo encuentre. Y si no lo encuentra, como dije, regresa -1. Bueno, después tenemos esta función de acá. Esta de aquí, pues básicamente es para obtener lo que viene siendo obtener el vértice. Es bastante similar al anterior, pero pues no hay que confundirla. Porque una es obtener lo que viene siendo la posición y la otra es como tal obtener lo que vale, por así decirlo. Entonces, algo bastante similar. Debemos de realizar un contador. Este contador pues obviamente también implica
una función bastante similar a la anterior. Tenemos que llevar un cierto registro de la posición en la que se encuentra. Luego también debemos de inicializar lo que viene siendo un puntero, que pues obviamente este puntero pues va a apuntar, valga la redundancia, al primer elemento. Después, también aquí con un ciclo while tenemos que recorrer lo que viene siendo la lista. Entonces, tenemos que recorrer la lista, pues obviamente hasta que inicio sea diferente de nulo. Lo que significa que pues hasta que no haya más nodos que recorrer, hasta que se acabe la lista. Después, si lo que viene siendo la posición coincide con el contador, pues obviamente lo que va a hacer es que va a devolver el nodo actual. Obviamente si no, pues pasa al siguiente y se aumenta el contador. Pero en caso de que no exista ese vértice, aquí en esta parte precisamente va a regresar estas dos comillas. Aquí perfectamente podemos poner que no se encuentra y así también es correcto, pero decidimos dejarlo nada más únicamente con dos comillas. Ahora, finalmente pues ya expliqué más o menos lo que son las clases grafos y digo más o menos porque como bien indiqué, ya las hemos llegado a trabajar en videos anteriores, en prácticas anteriores. Entonces, estas funciones de grafos, si no me equivoco, las empleamos para lo que viene siendo BPP y BPA. Bueno, ahora, después aquí tenemos unas funciones, pero estas funciones en sí, más que nada, vienen siendo para la cuestión del menú. Esta función, pues es una función que es mostrar integrantes, tal cual, esa es su única función. Aquí es mera cuestión de impresión para que aparezca en el menú principal, pues los nombres de cada integrante. Esta función de aquí, posteriormente, la vamos a invocar en lo que viene siendo el menú principal. Y ahora, nosotros decidimos trabajar con bastantes funciones, ya que consideramos que trabajar con funciones nos ayuda bastante a tener un mejor orden, un mayor formato y facilitar mayormente la corrección de errores. En caso de que exista algún error, inmediatamente podremos identificar con mayor facilidad. Entonces, por eso empleamos bastantes funciones. Aquí precisamente también tenemos otra función que es precisamente las opciones que se le va a dar al usuario. Entonces, esta parte de aquí obviamente es seleccione un método de búsqueda y ya el usuario pues tiene la opción de elegir este de aquí, que fue lo que mencioné, que era obtener el árbol de expansión mínimo utilizando prim, o tiene la opción 2, obtener el árbol de expansión mínimo utilizando cruzcal, o también obtener el camino mínimo de un punto B a un punto W usando Dijkstra. Y finalmente también el usuario tiene la opción de salir del programa. Y pues bueno, esta parte de aquí obviamente, pues aquí también le pide al usuario que ingrese una opción. Entonces, esta parte de aquí es un menú que también lo vamos a invocar en el menú principal. Bueno, mejor dicho, estas de acá son... Este de aquí es un submenú. Entonces, este submenú lo vamos a invocar en el menú principal. Pero bueno, después, también tenemos esta otra parte de aquí. Esta parte de aquí viene siendo el menú, otro submenú también, que es para seleccionar el grafo. Ahora, como mencioné, una característica de este programa es que precisamente nosotros vamos a leer en lo que vienen siendo archivos. Entonces, tenemos un archivo en el cual en este se encuentran 8 grafos diferentes. Obviamente para probar y que el usuario pues diga, ah, pues quiero probar con este grafo, el grafo 2 o con el grafo 3. Nosotros tenemos 8 grafos. Entonces, obviamente esta función de grafo pues lo que hace es que también al usuario le indica, selecciona un grafo y obviamente el usuario nada más tiene permitido seleccionar el grafo 1, el 2 o el 8. No puede seleccionar 9 o el grafo 0 porque esos no están válidos. De hecho, también esta es otra función que tiene. Y es que pues obviamente aquí, pues obviamente ingresa el número del grafo y también lo valida. También lo valida. Entonces,
Si el grafo, como dije, seleccionado es diferente, bueno, menor o igual a cero o mayor a 8, pues obviamente no es válido. Pero si es válido, pues obviamente comienza a realizar las operaciones correspondientes. Bueno, después de esto, aquí tenemos obtener vértice. Ahora, esta parte de aquí, pues obviamente también es bastante funcional, ya que aquí esta de aquí nos requiere, como su nombre lo indica, obtener los vértices. Ahora, primero que nada, los vértices aquí como tal, pues obviamente su función principal, así en resumen, es que imprime los vértices, junto con sus listas de adyacencia. Pero ahora, aquí voy a explicar más o menos lo que vienen siendo como que, pues, algunas de sus líneas de código. Pero bueno, ahora, como tal, aquí tenemos dos parámetros. Listas, vértices, que obviamente esta pasa como parámetro una lista de vértices, que es donde se buscarán los elementos a imprimir. Luego tenemos vector, listas de adyacencia. Ahora, este es un vector de listas que contiene precisamente las adyacencias correspondientes a cada vértice. Dicho de otra forma, contiene lo que son las conexiones, las uniones, que precisamente unen, valga la redundancia, a cada vértice. Luego, esta parte de aquí, bueno, esta de acá, bueno, aquí imprime vértices. Y ya aquí abajito, pues obviamente tenemos variables. Y lo que va a realizar estas variables, pues obviamente la primera que es string, vértice inicial, esta de aquí, pues obviamente declara una cadena vacía, pero pues esta de aquí es solo como para, ¿cómo decirlo? Pues en realidad esta de aquí no tiene mucha finalidad, ahora que lo pienso, pero ahorita checamos. Bueno, el contador obviamente sí se ocupa porque se utiliza para llevar la cuenta de la posición actual en las listas de adyacencia. Ahora, esta de aquí la explicaré después porque realmente me parece que la podríamos omitir. Ahora, esta de aquí obviamente pues sirve precisamente para imprimir los vértices. Ahora, para ello nosotros necesitamos obviamente movernos mediante un bucle while. Entonces, primero que nada, en esta parte, pues nosotros requerimos inicializar un puntero al primer nodo de la lista de vértices. Y como dije con un while, pues obviamente nosotros tenemos que movernos hasta que lleguemos al final, hasta nulo. Ahora, aquí pues va recorriendo la lista mientras haya nodos. Y aquí en esta parte precisamente el code precisamente nos permite lo que viene siendo imprimir el valor de cada nodo. O mejor dicho, pues sí, tenemos inicio y inicio apunta a obtener valor, o sea, su valor que contiene. Luego, en adyacencias, aquí esta parte, pues muestra la lista de adyacencias correspondientes a lo que viene siendo el vértice actual, utilizando obviamente el contador. Posteriormente el contador pues se incrementa y pues también después de eso avanza al siguiente. Y entonces avanzará al siguiente nodo en las listas de vértices. Y finalmente va a retornar lo que viene siendo vértice inicial. Ahora, como dije, en sí, esta parte de acá es lo que mencioné que tal vez podríamos llegar a omitir, donde es vértice inicial, ya que en sí como tal, pues también me parece que no retorna información que podamos llegar a ocupar, pero esto solo lo dejamos solo para en caso de requerirlo, pero bueno, podremos modificarlo. Ahora, después de eso tenemos obtener el vértice inicial.
Esta parte de aquí, pues también viene siendo lo que es un submenú. Este submenú obviamente le pide al usuario un vértice inicial, ya que nosotros necesitamos, pues obviamente, empezar desde un punto inicial. Y ese punto inicial precisamente va a ser este vértice inicial que se encuentra en este submenú. Obviamente, pues en este submenú tenemos que es un menú y nos dice selecciona el vértice inicial. Ahora, el vértice inicial, pues obviamente nosotros vamos a poner lo que le corresponda. Entonces, tenemos que, obviamente, verificar que el vértice sea válido. Entonces, precisamente por esta parte de acá, con un while tenemos que verificar que sea válido. En caso de que sea válido, pues obviamente lee el vértice inicial y en caso de que no, pues menciona que el vértice seleccionado es inválido, que no es correcto. Y pues va a regresar vértice inicial. Bueno, como dije, esta parte de aquí es meramente una parte de submenú que también la vamos a invocar más adelante en el menú principal. Bueno, ahora, esta parte de aquí. Esta parte de aquí es bastante similar a la anterior, solo que ahora, en lugar de un inicial, necesitamos seleccionar el vértice final. Ahora, ¿por qué un vértice final? Bueno, también requerimos de esta función, ya que nosotros, como mencioné, vamos a implementar lo que viene siendo Dijkstra precisamente para calcular el camino mínimo. Entonces, obviamente para recorrer un camino necesitamos un inicio y un final. Porque si no tenemos un inicio o no tenemos un final, pues es como que a dónde voy a llegar o de dónde voy a partir. Como que no tiene mucho sentido. Precisamente por eso nosotros debemos de definir lo que viene siendo un vértice inicial y un vértice final. Entonces, precisamente esta parte de acá también es un submenú que indica pues al usuario que tiene que seleccionar un vértice final. Entonces, obviamente aquí vértice inicial pues lo obtiene y obtener vértices pues obviamente tiene como parámetros vértices y adyacencias. Ahora, aquí algo similar. Esta parte de aquí pues tiene que validar que realmente pues es correcta esa opción. Entonces, básicamente en resumen esta parte de acá pues como dije le indica al usuario que pues tiene que seleccionar un vértice final. Ahora, como tal, también pues tenemos que, como dije, un vértice final y uno inicial. Ahora, esta parte lo valida y bueno, esta de aquí más adelante la vamos a invocar en el menú principal junto con la otra. Entonces, como dije, nuestro programa se caracteriza bastante en el uso constante de lo que son funciones. Bueno, después aquí tenemos esta partecita de acá. Ahora, esta parte de acá viene siendo de las partes, por así decirlo, que ya empiezan a ser bastante importantes. Bueno, de hecho todo es importante, pero esta parte precisamente viene siendo para la creación de listas de adyacencia. Ahora, hay algunas cosas que, por ejemplo, bueno, como menciono, todo es importante en este código, pero hay algunas que juegan papeles súper fundamentales. Ahorita voy a mencionar cuáles. Entonces, precisamente para esta función de crear listas de adyacencia, pues básicamente lo que hace es que añade un vértice adyacente a unas listas de adyacencias en función de un vértice dado. Ahora, explicando un poquito más lo que viene siendo el código en cuestión, pues precisamente tenemos crear adyacencia. Y obviamente tiene como parámetros lista vértices, que pues básicamente son los vértices del grafo.
Luego tenemos esta parte de acá que es vector listas adyacencia, que pues básicamente es un vector de listas que representa las adyacencias, o sea, las uniones de cada vértice. Luego tenemos string u, que básicamente esta parte de acá es el vértice al que se le añade una adyacencia. Y también tenemos lo que viene siendo string w, que viene siendo lo que es para añadir la adyacencia a u. Luego también tenemos p, que es el peso, que viene siendo el peso entre u y w. Pero bueno, después aquí también tenemos que nosotros inicializar lo que viene siendo un nodo que apunte al primer elemento. Luego también requerimos de un contador, que en este caso el contador se va a llamar posición y va a llevar el seguimiento pues de lo que viene siendo la posición actual del nodo. Luego, con un ciclo while pues nosotros debemos de recorrer la lista de vértices. El while, el ciclo, pues se va a seguir ejecutando mientras haya nodos en la lista de vértices. Una vez que llegue a nulo, pues ya termina. Bueno, ahora tenemos esta parte del if. Este if pues básicamente compara el valor del nodo actual con el vértice u. Ahora, ¿qué pasa si coinciden? Bueno, si coinciden, ahora, pues lo que va a ocurrir es que se va a llamar a la función insertar ordenadamente, que es justamente una de las funciones que anteriormente ya había mencionado. Entonces, llama a la función y inserta ordenadamente, pues obviamente las listas de adyacencia, para pues agregar w con peso p. Y pues va a terminar la función return. En caso de que pues no se cumpla, pues obviamente la posición incrementa. Esto para que continúe al siguiente nodo y avance en la lista. Bueno, después aquí abajito tenemos otra parte que viene siendo bastante... De hecho, esta es de las más largas, si no me equivoco. Sí, justamente. Esta de aquí es de las más largas, de las funciones más largas que tenemos. Esta función abarca de aquí hasta acá. Pero bueno, a ver, esta función es bastante larga, pero vamos a tratar de resumirlo un poquito. Bueno, primero, esta función de aquí, pues obviamente nos sirve para leer los grafos y para crearlos. Yo al inicio comenté que tenemos que leerlos desde un archivo de texto. Entonces, precisamente esta función de aquí nos permite eso. Primero, aquí tenemos esta parte de acá, que es precisamente para leer los archivos. Ahora, nosotros estábamos probando nada más con un archivo de texto, pero pues precisamente también podemos implementar esta parte con el grafo 1, el grafo 2, el 3, 4, pero esta parte lo comentamos para precisamente realizar bastantes ejecuciones con el primer grafo y asegurarnos de que no haya errores. Bueno, ahora, con un ciclo for nosotros pues básicamente tenemos que este ciclo for es el principal. Y este ciclo for pues obviamente va a empezar a lo que es a leer los grafos. Entonces, precisamente, esta parte de aquí obviamente pues aquí el if stream pues obviamente es para leer archivos. En caso de que no se encuentre o de que no se pueda abrir, pues va a aparecer error al abrir. Después, esta parte de acá. Esta parte de acá también es importante ya que almacena las líneas de un vector. Ahora, hay una característica más importante que no mencioné. Y es que nuestro equipo, en este caso, decidió darle un formato específico precisamente a lo que vienen siendo los archivos de texto. Obviamente esto para que sea un formato y por así decirlo sea una especie de lectura para todos los grafos y que cada uno tenga un cierto orden y una cierta, por así decirlo, nomenclatura, podría decirse. Entonces, pues eso más adelante lo vamos a ver, pero bueno. Esto lo menciono porque necesitamos recorrer el vector, pues obviamente buscando los grafos. Y ahora, el grafo obviamente, como menciono, nuestros grafos empiezan por la letra G.
G de grafo. Obviamente de ahí empieza, pues obviamente nuestro formato de lectura. Entonces, si la línea es igual a G y esta parte de aquí, y el contador, pues esta parte de acá, o sea, al final es esto, pues obviamente tenemos que se encontró el grafo. Y entonces esta parte de acá, pues precisamente comienza a validar que la forma en la que nosotros tengamos el grafo escrito sea correcto. Entonces, precisamente aquí comienza a avanzar a las líneas y empieza, el inicio debe ser con una llave que, sí, que abre y una que cierra. Y entonces, en caso de que no se encuentre eso, pues obviamente va a aparecer error de formato. Entonces, tiene que ser un formato en específico y también para la lectura tenemos que ignorar lo que vienen siendo las comas y espacios. Ahora, las tiene que ignorar solo hasta que la coma, bueno, lo lee hasta la coma o el cierre de llave. Entonces, precisamente esta parte de acá es como que meramente lo que viene siendo nuestro formato personal en la forma en la que nosotros pues leemos. Ahora, esta parte de aquí precisamente también tiene que verificar que sea pues básicamente las aristas correctas, que el formato sea correcto. Entonces, también, asimismo, con otro for, pues aquí comienza a leer lo que vienen siendo los vértices. Cada vértice comienza con esto y cada vértice termina con un paréntesis que cierra. Entonces, aquí obviamente pues el del paréntesis lo ignora y después aquí lee el primer vértice de la lista. Luego se salta la coma. Se salta la coma porque supongamos lo siguiente. Tenemos 2, 1,3 por ejemplo. Obviamente pues a nosotros como personas, como formato nos interesa el paréntesis, la coma para diferenciar el uno y el 2. Pero lo que al programa le importa es únicamente los números. No le importa obviamente lo demás. Entonces por eso salta las comas y llega a saltar paréntesis. Porque lo que realmente le importa al programa pues son los valores. Ese es un pequeño ejemplo nada más. Ahora, después aquí lee el segundo vértice. Luego también tiene que leer el peso de la arista. Y pues obviamente también aquí tiene que empezar a guardar en la lista de grafos. Ahora, como mencioné, este de aquí, que está muy largo de hecho, pues meramente viene siendo para darle formato a lo que viene siendo la lectura. Entonces, básicamente de aquí, como dije, esta parte nosotros es como que fundamental, ya que de aquí nos permite meter valores o nos permite lo que viene siendo, pues sí, ingresar algún dato o un nuevo grafo. Pero bueno, posteriormente tenemos funciones bastante importantes. Tenemos la función de imprimir el recorrido. Ahora, esta parte de aquí precisamente ya no está tan larga como anteriormente, pero es de suma importancia, ya que pues esta función pues precisamente es muy importante. Como tal, su propósito general es imprimir el orden de visita de los nodos. Esto lo va a hacer en un recorrido y luego va a mostrar la estructura del árbol, que obviamente también tiene que relacionar cada nodo con sus hijos. Ahora, ay, estoy muriendo. Ahora, bueno, como tal, en esta parte nosotros tenemos que tenemos parámetros que viene siendo este primer parámetro que básicamente es un vector que contiene los nombres de los nodos en el que
de los nodos en el orden que fueron visitados. Luego aquí tenemos el map string, que básicamente map string hasta aquí, toda esta parte. Básicamente esa parte es un mapa que relaciona a cada nodo con lo que viene siendo un vector de nodos, o sea, sus hijos. Básicamente eso representa lo que viene siendo la estructura del árbol. Finalmente también tenemos aquí esta parte que es imprimir, que dice, perdón, orden visitado. Y obviamente aquí pues va a mostrar el orden al que fue visitado. Entonces, aquí después tenemos obviamente el árbol de procedencia. Ahora, para este árbol de procedencia, como nos podemos dar cuenta, se encuentra de un bucle. Ahora, este bucle pues obviamente va a recorrer cada entrada del mapa. Entonces, del mapa árbol. Entonces, con este primer condicional que dice, ay, ya la perdí. Mm, esta de aquí. Esta de aquí, pues obviamente lo que va a hacer es que va a verificar si el nodo actual en orden coincide con lo que viene siendo, pues, con una, ¿cómo decirlo? Con cada nodo, por así decirlo, que corresponda. Entonces, pues obviamente aquí también si coincide, imprime el nodo y sus hijos, pues precisamente con su nombre. Entonces, tenemos que para cada hijo del vector asociado, pues obviamente se va a imprimir lo que viene siendo su nombre. Entonces, en cuanto al formato de salida, pues obviamente aquí ya es mera cuestión como de imprimirlo. Se añaden obviamente pues líneas, saltos de línea y pues es como para darle más formato. Bueno, obviamente aquí ya viene la parte más importante, que es precisamente cómo es que se emplea el método prim, que de hecho es la más larga. Justo también aquí abajito está lo que viene siendo el método Kruskal, que también está bastante largo, y el método Dijkstra. Ahora, ahorita les voy a explicar cada una, pero como tal, esta parte de aquí viene siendo lo más, por así decirlo, destacable de aquí, de este programa. Bueno, ahora en este caso tenemos el método que es el prim. Como tal, el método prim pues ya empieza como tal a ser lo más importante dentro de este algoritmo. Lo antes mencionado pues vienen siendo a códigos que ya hemos realizado antes, entonces ya hemos como que ido reutilizando esos códigos. Entonces las nuevas implementaciones ahorita son el código prim, el Dijkstra, el Kruskal, pero vamos a empezar por el método prim. Bueno, primero que nada, para este método prim nosotros tenemos toda esta partecita de acá. Es un método que es bastante larguito, que abarca hasta acá. Y ahora, voy a tratar de explicar lo mejor posible la mayoría de partes, pero pues tal vez algunas las llegue a omitir. Bueno, primero, como tal este método contiene dos parámetros, el grafo como tal y también contiene el vértice inicial. Ahora, es de mucha importancia que nosotros consideremos el vértice inicial, ya que es una característica del método prim. Como tal, requiere un vértice inicial, el cual iniciar. Ahora, más adelante este vértice inicial pues lo va a indicar el usuario. Bueno, ahora tenemos una declaración de bastantes variables. Primero, número de vértices. Como tal, en esta variable, pues nosotros buscamos lo que viene siendo que nuestro programa, pues, se apoye de bastantes funciones que ya hemos visto. Por ejemplo, la de obtener vértices. En resumen, esta variable declarada, pues básicamente obtiene el número total de vértices en el grafo. Luego, posición inicial, pues básicamente lo que realiza es que obtiene la posición, o sea, obtiene el índice del vértice inicial en el grafo. Luego, visitado, pues obviamente nosotros requerimos saber si un vértice ha sido visitado o no ha sido visitado.
también su distancia, su respectivo padre y por supuesto requerimos saber o llevar un orden de cuáles han sido visitados. Entonces, para eso, primero que nada, con un ciclo for, vamos a inicializar todos los visitados en falsos. Para ello, cada uno de visitados es igual a cero. Es cero porque el cero representa que no han sido visitados y en este caso el uno pues representa que ya han sido visitados. Ahora, como tal, esta inicialización pues nos sirve precisamente para ir trabajando. Otra de las inicializaciones es la distancia. Se inicializan todas las distancias en el entero más grande, que en este caso corresponde a infinito. Después también se inicializan los padres con vértice inicial dado. Y finalmente el orden, pues, se agrega básicamente el vértice inicial a la lista de orden. Ahora, después de esto, tenemos la lista de adyacencia del vértice inicial. Esta parte de aquí, pues básicamente obtiene la lista de adyacencia del vértice inicial. Es decir, aquí obtiene lo que vienen siendo las uniones con otros vértices. Y asimismo, con un ciclo while, pues lo que se va a hacer es que se van a establecer los pesos para cada adyacencia del vértice inicial. Entonces, básicamente este ciclo lo que hace es que establece la, la distancia de los vértices adyacentes al vértice inicial. Además, se obtiene el peso de cada arista y se va actualizando la distancia correspondientemente. Ahora, también nosotros requerimos que la distancia inicial, pues, en este caso, sea cero. Ahora, ¿por qué la distancia inicial es cero? Pongamos un ejemplo. Imaginémonos que yo quiero viajar, bueno, yo me encuentro en mi casa y quiero viajar a mi casa. Pues obviamente, como no viajé nada, pues la distancia es cero. Es algo similar. Obviamente, como partimos del vértice inicial, entonces el vértice inicial pues tiene una distancia de cero o tiene un peso de cero. Que aquí distancia y peso pues vienen siendo como que sinónimos por así decirlo. Pesos corresponde un poco más a la parte de programación y estructuras de datos y la distancia corresponde un poco más a un lenguaje un poco informal. Ahora, también visitado, bueno, la posición inicial también la tenemos que marcar como visitado. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente si nosotros nos encontramos en el vértice inicial, significa que ya estamos ahí, que ya lo hemos visitado. A partir de ahí nos empezaremos a mover hacia otros vértices. Lo mismo, estoy en mi casa, pues obviamente estoy visitando mi casa. Estoy dentro de mi casa. Listo. Ahora, este ciclo for es bastante importante, ya que este ciclo for abarca bastantito parte del código de prim. Y ahora, ¿qué va a hacer este código? Perdón, este ciclo for. Bueno, este ciclo for lo que va a hacer es que se va a repetir hasta que se hayan agregado todos los vértices al árbol de expansión. Y entonces, pues, básicamente, en esta parte de aquí, este fragmento, como tal, lo que realiza es que pues busca el vértice no visitado con la distancia mínima U. U almacena el índice del vértice a seleccionar. Entonces prácticamente esta parte es eso. Ahora, posteriormente a eso tenemos un if. Este if. Principalmente este if básicamente nos dice que si la distancia mínima encontrada es infinita, significa que no hay más vértices conectados. Por lo que pues aquí se terminaría lo que viene siendo el bucle. Y por eso está el break. Pero si esto no ocurre, entonces visitado igual visitado corchetes U es uno. Esto quiere decir que el vértice U se marca como visitado y además de eso lo agrega lo que viene siendo a la lista de orden. Listo. Después aquí obviamente obtiene las listas de adyacencia. Entonces, estas listas de adyacencia son las del vértice recién agregado al árbol. Muy bien. Ahora, aquí después tenemos otra parte bastante importante. Como tal, podemos ver que esta parte corresponde a un while.
Entonces, este while básicamente lo que va a hacer es una función importante. Como tal, va a revisar todos los vértices adyacentes al vértice U. Es decir, todos los vértices que sean, pues, uniones, que estén, que formen, pues sí, adyacencia, una conexión. Luego, si es adyacente, pues obviamente no ha sido visitado y su distancia es mayor que el peso que la arista que conecta con U, pues lo que va a pasar es que se va a actualizar su distancia y también pues lo que viene siendo su padre en esta parte. Primero la distancia y luego el padre. Posteriormente, pues aquí obviamente esta parte es para continuar con el siguiente nodo y bueno, aquí terminaría lo que viene siendo este for. De aquí hasta acá terminaría. Bueno, después de esto, viene otra parte que también es bastante importante. De hecho, de este código son bastante importantes las cosas. Ahora, como tal, en esta parte de que dice vector, pues básicamente lo que va a ocurrir es que crea un vector, en esta parte crea un vector para almacenar el árbol y comienza a recorrer todos los vértices para construir lo que viene siendo la estructura del árbol de expansión. Ahora, para construirla, pues obviamente también requiere de un for. Y entonces, pues obviamente, este for va a seguir hasta que el número de vértices. Bien, ahora, aquí tenemos una parte importante. Tenemos, mm, bueno, esta parte de aquí, pues es una función igual para obtener el vértice. Luego aquí tenemos este if, este primer if. Ahora, como tal, este if nos dice que evita bueno, este vértice, esto, condición, lo que hace es que evita que se agregue el vértice inicial como su propio hijo, ya que si lo agrega como su propio hijo, pues nos puede generar errores. Entonces, después de esto tenemos toda esta cuestión de aquí. Básicamente esta parte de acá lo que va a realizar es que precisamente busca si el padre ya está en el árbol. Si está, pues lo que va a hacer es que va a añadir el vértice y la distancia a la lista de hijos. Básicamente es lo que hace. Ahora, después de esto, aquí está otra condición. Se pregunta ahora si el padre no está en el árbol. ¿Qué pasa si ahora no está en el árbol? Bueno, si no está en el árbol, lo que va a realizar es que se crea un nuevo par de padres e hijos y se añade al árbol. Muy bien. Ahora, en cuanto a esta parte también es importante, ya que toda esta parte en conjunto como tal nos va a dar lo que viene siendo la distancia total. Primero nosotros requerimos definir una variable de suma total inicializada en cero. Y ahora, con un ciclo for, pues básicamente va a ir contando lo que son los hijos, perdón, lo que van siendo las distancias, los pesos, y obviamente pues aquí nos va a imprimir lo que vienen siendo pues los, por así decirlo, nos va imprimiendo el árbol. O sea, nos imprime como tal el árbol correspondiente, con sus padres y sus hijos. Y ahora, también lo que va a hacer es que va tal cual a calcular la distancia total. En esta parte de aquí va a empezar a sumar lo que viene siendo el recorrido que va realizando. Y obviamente suma total después va a aparecer aquí. Distancia total es igual a lo que le corresponda a suma total. Y bueno, después de esto vendría siguiendo lo que es el método de Kruskal. Pero antes de pasar a ese método, lo que hay que recalcar del método PRI, pues son ciertas características. Como tal, este método, primero que nada, es bastante eficiente, sobre todo cuando se tratan de lo que vienen siendo grafos bastante extensos, bastante densos o pesados, por así decirlo, contengan bastante información. En este caso son efectivos. Pero ahora, como tal, en sí lo que hace este código, pues es encontrar el árbol de expansión mínima en un grafo y además utiliza listas de adyacencia y también lo que hace es que suma la distancia total. Pero ahora, ¿qué pasa si el grafo ahora se encuentra más disperso? Bueno, si se encuentra más disperso, precisamente por eso está el método de Kruskal. El método de Kruskal también tiene ciertas características que, pues,
Tienen ventajas, desventajas. Obviamente depende de qué enfoque le das, pero tanto el método como de Prim y Kruskal al final llegan al mismo resultado, obtener el árbol mínimo de expansión. Pero pues ahorita voy a explicar el método de Kruskal. Muy bien, ahora, hay algo que quiero indicar antes de pasar al método de Kruskal. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que en realidad hace el método PRIM, que como bien indiqué es todo esto de acá. Ahora, en nuestro caso este método PRIM pues básicamente nos sirve para construir el árbol de expansión mínima y obviamente se inicia desde un vértice y se expande hacia los demás vértices, que vértices adyacentes de menor peso. Obviamente durante este proceso pues va actualizando distancias, registrando el orden y también el orden de visitados. Al final pues lo que va a mostrar pues va a ser lo que es el costo, la distancia total. Y pues básicamente también se muestra el costo del árbol y las aristas que lo componen. Bueno, ahora sí vamos a pasar con el método que corresponde a Kruskal. Y ahora, Kruskal también es un método bastante larguito. Como podemos ver, abarca aquí hasta acá, que pues sí es algo larguito. Entonces, vamos a explicar o tratar de explicar lo mayor posible, ya que hay algunas cosas que sí son bastante, por así decirlo, pues que no sean necesarias de explicar. Muy bien, ahora, en cuanto al método de Kruskal como tal, también tiene sus respectivas ventajas con respecto al PRIM. Por ejemplo, el método Kruskal principalmente se emplea más en cuanto, como mencioné, pues el árbol de expansión se encuentra mucho más disperso. Ahora, también tiene ventajas y desventajas. Una desventaja es que tal vez pueda llegar a ser un poco más complejo de realizar, pero pues igual es fácil de trabajar con él. Ahora, como tal depende mucho del enfoque, pero bueno, comenzando a explicar lo que viene siendo este método. Primero, este método nada más contiene lo que viene siendo como parámetro lo que viene siendo el grafo, a diferencia del prim que contiene lo que viene siendo dos parámetros, que era el grafo y además un vértice inicial. Entonces, después aquí comenzamos con una declaración de variables. Esta de aquí pues principalmente sirve para obtener el número total de vértices en el grafo. Después, esa es una característica precisamente de lo que viene siendo del Kruskal, ya que este requiere una creación de un bosque B, es decir, un conjunto de árboles, donde pues cada vértice del grafo es un árbol separado. Entonces, principalmente así es como trabaja Kruskal. Ahora, posteriormente a esto, nosotros pues como tal, dentro de este árbol, perdón, dentro de este bosque que almacena los árboles en forma de pares, pues cada par va a contener un vértice y además su lista de adyacencia, o sea, sus hijos, además junto con el peso de las aristas. Ahora, aquí tenemos otra declaración de variables, aquí, perdón, donde justamente se declara una lista de aristas. Esta pues precisamente es para almacenar todas las aristas del grafo y además vamos a requerir de un contador. Bueno, como tal, listas actual nos va a permitir hacer un recorrido. Este recorrido pues va a ser para las listas de adyacencia. Precisamente con este while nosotros nos empezamos a apoyar para lo que es la iteración sobre cada lista de vértices, perdón, sobre cada lista de adyacencia de los vértices. Y ahora, principalmente como tal, tenemos otro while anidado. Entonces, dentro de este otro while anidado, pues básicamente lo que va a ocurrir es que precisamente dentro de este bucle se van a extraer las aristas de cada vértice. Y estas C aristas que son extraídas se van a insertar en C aristas de forma ordenada según su peso. Precisamente aquí tenemos una función que ya hemos visto hasta arriba. Insertar ordenadamente peso. Entonces, esta función de aquí prácticamente lo que hacemos es invocarla y de tal manera, pues
nos ahorramos unas ciertas líneas de código y que el programa no se vea tan feo. Entonces, posteriormente tenemos lo que viene siendo mm, lista actual. Lista actual pues se empieza a incrementar precisamente para que en algún momento el programa termine o el ciclo while termine. Ahora, tenemos otro while bastante importante que de hecho es bastante extenso y este while pues básicamente se inicia para que continuara, bueno, básicamente este de aquí que dice C aristas, punto lista vacía, básicamente va a continuar hasta que ya no haya más aristas en la variable C aristas. Y listo. Ahora, después aquí elimina precisamente la arista de peso máximo C. Justamente aquí tenemos otra invocación de otra función que antes hemos realizado. Ahora, después de haber eliminado la arista de peso máximo, que en este caso viene siendo la más ligera, ya que se va a insertar ordenadamente, pues después tenemos justo esta parte de acá. Bueno, esta parte de aquí prácticamente es una declaración de un vector resultado, que este prácticamente nos sirve para almacenar los extremos de la arista y además en un string. String, pues nos va a servir para separar el string de la arista. Bien, finalmente tenemos este while que prácticamente se usa getLine, que viene, getLine prácticamente es una función de las librerías que antes hemos mencionado, que mencionamos hasta el inicio. Entonces, prácticamente getLine lo que hace es que separa cada cadena en dos vértices que conforman la arista y los guarda en el vector resultado. Bueno, después aquí va con un if, pues prácticamente va a verificar si los dos vértices son diferentes. Si son diferentes, no forman un ciclo. Ahora, como tal, obviamente, si esta arista conecta dos árboles diferentes, se añade al bosque, combinando los dos árboles ahora en un solo árbol. Bueno, posteriormente buscamos si la arista ya existe dentro del bosque. Con esto principalmente, pues, lo hacemos con un ciclo for. Este ciclo for, pues, precisamente debemos de declarar una variable booleana que es esta de aquí. Arista ya existe. Arista ya existe, pues precisamente nos va a servir como una especie de bandera. Una especie de bandera hasta que encontremos que no existe, se va a retornar true. Bueno, mejor dicho, si ya existe, se retorna true. Pero si no existe, va a seguir dando falso. Entonces, nos va a servir como bandera dentro de este for. Bien, ahora, como tal, durante este ciclo for, todo este de aquí, lo que va a ocurrir es que va a empezar a buscar si alguno de los extremos de la arista ya se encuentra dentro del bosque. Si encuentra alguno, agregue el otro extremo y lo que va a hacer es precisamente lo que mencioné, que aquí ahora va a ocurrir dos cosas. Primero, va a marcar arista ya existe, o sea, la bandera como verdadero, y además va a agregar la arista al padre encontrado. En caso contrario, pues agrega la arista al padre encontrado y pues también después de esto lo marca como verdadero. Bien, también tenemos esta cuestión de aquí, un if. Es decir, aquí lo que va a hacer básicamente es que se agrega la arista si no está dentro del bosque. Entonces, si la arista no existía, se va a crear un nuevo nodo en el bosque con vértice actual y también con su hijo correspondiente. Muy bien. Ahora, en esta cuestión de aquí ocurre algo similar a lo de prim. Básicamente declaramos una variable peso total y pues esta de aquí nos va a servir para lo que viene siendo, pues sí, contar el peso total del árbol, o sea, la distancia, ¿no? Cuánto se recorrió, por así decirlo. Ahora, básicamente aquí en esta parte, pues imprime lo que viene siendo
los, los pares y además, precisamente aquí imprime lo que viene siendo el bosque, perdón, el árbol, y aquí justamente va incrementando cuando se encuentre precisamente los pesos. Y finalmente peso total ahora se va a imprimir aquí y va a mostrar el peso total. Bueno, ahora, en cuanto a un resumen rápido de este de aquí, podemos decir que básicamente lo que hace es imprimir el árbol y también con su respectivo total de peso. Entonces, bastante similar como podemos ver al prim, pero obviamente cambian ciertas cuestiones, principalmente la que mencioné, que en el prim nosotros requerimos un vértice inicial y aquí en el Cruzcal pues no es de esa forma, pero bueno, ahora, muy bien, ahora, básicamente dentro de las correcciones que hemos hecho en Dijkstra, pues básicamente comienza en una condición que ahorita voy a enseñar cuál es, y además también cambiamos la forma en la que se imprime lo que viene siendo el resultado. Lo hicimos de una forma más ordenada y más entendible para el usuario. Bueno, ahora, el método de Dijkstra como tal sí está algo larguito, esta abarca de aquí hasta la parte de aquí abajito, que de hecho como curiosidad ahorita que lo corregimos nos queda un poquito más corto. Pero bueno, explicando como tal el método Dijkstra, primero que nada nosotros requerimos dos cosas importantes. La primera de ellas es que nosotros vamos a tener que empezar, pues valga la redundancia, desde el inicio. Para ello necesitamos un vértice inicial. Ahora, también vamos a necesitar un vértice final, ya que como tal Dijkstra tiene la característica de que encuentra el camino más corto de un punto a un punto B. Esa es básicamente su característica y para lo que funciona. Entonces, pues obviamente en este método nosotros tenemos que tener sus respectivos parámetros. Le tenemos que pasar como parámetro el grafo y además vértice inicial y el final, justo lo que mencioné. Ahora, dentro de las variables que nosotros definimos tenemos estas de acá. La primera de ellas, que es tamaño grafo, pues como su nombre le indica, básicamente lo que va a realizar es que va a guardar el número de vértices en el grafo. Y la de aquí abajito, que es in posición vértice inicial, pues básicamente lo que va a realizar es que va a obtener las posiciones numéricas de los vértices. En este caso sería del inicial. Aquí también tenemos para el final, ya que pues necesitamos, por así decirlo, tener referenciados. Entonces, aquí también tenemos un arreglo, que básicamente este arreglo lo que va haciendo es, bueno, dice distancias, corchetes, tamaño grafo. Básicamente lo que va haciendo es que almacena la distancia mínima. La distancia mínima que se va encontrando hasta cada vértice desde el vértice final. Luego la clase padres, string padres, básicamente almacena el vértice predecesor, pues para ir construyendo lo que viene siendo el camino más corto. De hecho, esta de aquí, pues nos sirve para ya después ir imprimiendo, pero antes de eso tenemos que ir guardando todo. También aquí tenemos visitados. Visitados, pues básicamente es un booleano, porque pues nosotros requerimos saber si un vértice ha sido visitado o todavía no ha sido visitado. De hecho, precisamente para eso voy a explicar algo aquí y es que nosotros debemos de inicializar los arreglos. Como tal, debemos de inicializarlos porque, pues básicamente es importante porque si no nos va a dar un error. Pongo el siguiente ejemplo. Primero, la distancia, que son los arreglos que tenemos acá arriba, la tenemos que inicializar porque, pues nosotros tenemos que, por así decirlo, darle valores que no sean basura, porque si le damos, bueno, si no los inicializamos, obviamente el programa va a detectar o puede llegar a detectar que tiene basura y nos va a dar números que no tienen nada que ver, precisamente por eso tenemos que inicializarlos. Entonces, distancia, pues se inicializa con int32 max, que básicamente lo que va a hacer es que va a simular una distancia infinita, para que obviamente al buscar la distancia mínima, se actualice solo si encuentra un valor más chiquitito.
Entonces, por eso mismo tenemos que simularlo como si fuera infinito. Porque si nosotros lo simulamos que es cero, pues obviamente tal vez haya uno que sea menor distancia o algo así, ¿no? Entonces, por eso tenemos que inicializarlo hasta el infinito para que se actualice solo si se encuentra un valor más pequeño. Luego la clase, perdón, el arreglo padres, pues inicializa en vacío, porque pues obviamente si no hemos visitado nada, pues no hay nada, por así decirlo. Ahora, visitados también como tal, se inicializa en vacío, en falso. Básicamente se inicializa en falso, porque pues, pongamos el siguiente ejemplo. Como tal, yo todavía no he visitado. Obviamente, como estoy apenas arrancando el programa, pues no he visitado ningún nodo, no he hecho nada. Entonces, precisamente por eso se inicializa en falso. Ahora, después de eso también tenemos que la distancia de posición vértice inicial es cero. Y ahora, ¿por qué la posición del vértice inicial es cero? Pongamos el siguiente ejemplo. Imaginémonos que yo estoy en una tortillería y me dicen que vaya a esa misma tortillería, que realice un viaje a esa misma tortillería. Pues obviamente como ya estoy en esa tortillería, no requiero hacer otro viaje. Entonces, como ya estoy ahí mismo, pues la distancia es cero, porque no me moví para nada, porque ya estaba ahí. Entonces, precisamente, el vértice inicial ocurre algo similar. Como estamos justamente iniciando y partiendo desde ese vértice, pues obviamente su distancia inicial es cero. Bueno, ahora, como tal, también a nuestra parte se le asigna su propio padre. Entonces, posteriormente a esto, nosotros tenemos aquí lo que viene siendo un for. Este for es el for principal, que básicamente, pues sí, es el for principal para lo que viene siendo el método Dijkstra. Entonces, como tal, lo que va a realizar este for, pues va a hacer es que va a ir iterando hasta que se procesen todos los vértices o hasta que precisamente se acaben todos. Precisamente por eso se inicia desde cero hasta pues el tamaño de grafo, hasta que todos hayan sido pues sí procesados. Luego, dentro de este pues ciclo for nosotros tenemos esta parte de aquí que es básicamente encontrar el nodo no visitado con la distancia mínima. Entonces, vamos a explicarlo con más detalle. Primero que nada, post mínimo, que es esta parte de acá, y menor distancia tenemos que inicializarlos, perdón. Básicamente esta parte de aquí, pues buscan el vértice con la menor distancia que aún no haya sido visitado. Y luego, pues obviamente después, ya mediante este de aquí, este for que está anidado, lo que va a realizar, como dije, es que va a determinar el vértice a procesar en el camino más corto. Entonces, básicamente tenemos aquí un for anidado que empieza desde cero hasta el tamaño del grafo, hasta que acabe. Y entonces, mientras no haya sido visitado y mientras la distancia actual pues sea menor a la distancia visitada, pues obviamente aquí lo que va a hacer es que aquí, menor distancia, se va ahora a almacenar. Y posición mínima pues se actualiza, solo en caso de que pues se cumpla esa condición. Si no se cumple esa condición, pues obviamente pasa lo siguiente, que es ¿qué ocurre si no se encuentra un nodo válido? Bueno, si no se encuentra un nodo válido, pues obviamente se termina. Por eso precisamente está el break. Ahora, como tal también aquí tenemos que pues post mínimo está en -1. Entonces, post mínimo únicamente va a cambiar si se adentra en este for, pero si no se adentra, pues se queda como -1. ¿Qué significa ese -1? Bueno, significa que todos los vértices accesibles pues ya han sido visitados y el algoritmo puede finalizar. Pero pues tenemos que ir viendo más condiciones. Después, aquí obviamente tenemos que marcar el nodo como visitado. Justamente de aquí, visitado post mínimo se marca como true.
o sea que ya ha sido visitado. Entonces, precisamente se marca el vértice actual como visitado y obviamente si este vértice es el vértice final, pues obviamente el algoritmo va a terminar, que justamente es en esta parte de acá. Si obviamente empieza a visitarlo y ya fue el final, pues solamente lo va a marcar como que ya terminó y justamente ahí terminaría. Ahora, como tal, ¿qué va a ocurrir después? Bueno, lo que va a ocurrir después es que, pues básicamente nosotros tenemos que actualizar las distancias de los nodos adyacentes. Ahora, ¿eso cómo va a ocurrir? Bueno, para ello, como tal, nosotros requerimos apoyarnos de un ciclo while. Y bueno, con este ciclo while, pues básicamente antes de eso, nosotros pues necesitamos ir, primero necesitamos definir variables. La primera es lista y lista de adyacencia, que básicamente es lo que mencioné, que va a servir para ir actualizando las distancias de los nodos adyacentes. Ahora, adyacente significa que pues está básicamente conectado, que está unido. Eso significa la adyacencia. Entonces, precisamente necesitamos definir esta variable de acá. También debemos definir pues un auxiliar y posteriormente con este auxiliar lo que vamos a hacer es que vamos a ir moviéndonos mediante en el ciclo while y obviamente eso pues va a ser lo que va a permitirnos, por así decirlo, pues sí, ir actualizando. Ahora, dando un poco más detalle como tal, nosotros, nosotros primero que nada tenemos hasta que auxiliar sea diferente de nulo, vamos a seguir haciendo esto. Entonces, como tal, básicamente en este while lo que va a hacer es que se va a ir recorriendo cada nodo para actualizar su distancia mínima. Solo si primero tenemos que no han sido visitados. Y también, o sea, si no han sido visitados, y también si la distancia, que es esto de acá, la distancia calculada desde el vértice actual es menor que la distancia previamente almacenada. Entonces, obviamente, si ambos criterios se cumplen, o sea, este primer criterio y este segundo criterio se cumplen, lo que va a hacer es que pues entra esta condición y solamente si ambos se cumplen, se actualiza la distancia y el vértice predecesor en el arreglo de padres. Entonces, pues sí, básicamente esto sería. De aquí, pues ya obviamente esta parte de acá es para ir al siguiente nodo, para moverse al siguiente. Entonces, también, básicamente esto es la parte de lo que viene siendo Dijkstra. Pero nosotros también requerimos, pues como tal, imprimir lo que viene siendo el camino más corto. Como tal, eso es más que nada como para que el usuario lo vea. Y también pues nos sirve para básicamente lo que viene siendo ya al final del programa y que esto se muestre en pantalla. Entonces, básicamente aquí nosotros tenemos que definir pues básicamente vectores y algunas variables. La primera de ellas es esta de acá, que básicamente es de tipo pair. Y básicamente un tipo pair, pues lo que nos dice es que podemos almacenar dos variables, aunque no sean del mismo tipo. Por ejemplo, podemos almacenar un string y un string, que en este caso sí almacenamos variables del mismo tipo. Pero en otro caso también podríamos string, int o un char con un string, algo así. Entonces, básicamente después de esto, que, como tal, tenemos lo mismo. Tenemos que movernos mediante un bucle while precisamente y pues este de acá lo que va a hacer es que nos va a servir pues para obtener el costo, o sea, esto de acá básicamente es para obtener el costo de la arista entre el padre y el vértice. Entonces, entrando con más detalle, vamos a ir explicando lo que viene siendo una línea por línea o la mayoría de líneas.
Entonces, tenemos, tenemos que pues básicamente aquí como tal se declaran lo que vienen siendo aristas para almacenar pares de vértices en el camino y también costos para lo que vienen siendo pesos de cada arista del camino. Y ahora, en el ciclo while, pues básicamente lo que va a ocurrir es que se empieza a recorrer, o sea, toda esta parte de acá se recorre básicamente desde el vértice final hasta el inicial, utilizando el arreglo de padres para retroceder y también las aristas almacena los pares de vértices en el camino más corto. Y ahora, nosotros también tenemos que obtener lo que viene siendo el costo de la arista entre padre y vértice. Entonces, justamente para cada vértice, para cada par de vértices, o sea, para cada hijo y padre, pues lo que va a ocurrir es que pues básicamente se obtiene el peso de la arista entre ellos, buscando en la lista de adyacencia de padre. Y también el peso encontrado pues se va a almacenar en lo que viene siendo costos. Entonces, que es justamente en esta parte de acá. Entonces, posteriormente también se actualiza el padre para avanzar a lo que viene siendo el vértice inicial. Entonces, que es justamente esta de acá. Y entonces va a seguir pues iterando. Ahora, aquí también tenemos que imprimir el camino en orden inverso. Ya que imaginemos lo siguiente. Imaginémonos que yo voy del punto A al punto B. Y es una cierta distancia. Por ejemplo, es una distancia del punto A al punto B es una distancia de 5. Pero ahora, ¿qué pasa si yo voy del punto B al punto A? Ahora al revés. Obviamente, pues tiene que seguir la misma distancia. No puede ser una distancia diferente. Entonces, precisamente, este era un error que nosotros teníamos en el programa anterior. Entonces, mediante una revisión, pues obviamente ya quedó esta parte de imprimir el camino en orden inverso, precisamente porque nuestro programa nos daba valores diferentes, pero no tienen que ser valores iguales. Entonces, obviamente tienen que ser iguales porque pues lo que va a hacer justamente en esta parte de acá es que básicamente los vectores, aristas y costos se invierten, se van a invertir para mostrar el camino desde el vértice inicial al final. Y entonces, obviamente aquí después de esta parte nosotros tenemos árbol de expansión y también aquí ya le dimos mayor formato, pues que precisamente que es para otra mejora que hicimos, para que el usuario pueda distinguir mejor lo que son los resultados. Entonces, aquí como tal, pues le dimos el camino en el formato siguiente. Como tal, aquí se le da origen, destino, que sería aquí hasta ahí. Entonces, esto ocurre para cada par de vértices en aristas junto con su costo. Y obviamente, pues aquí nosotros tenemos que básicamente imprimir para el usuario la distancia total. La distancia total como tal es la suma que va, pues sí, que se va sumando básicamente de todos los vértices que ha ido visitando o todos los nodos que ha ido visitando. Entonces, básicamente esta fue la corrección que nosotros hicimos para Dijkstra. Básicamente, la corrección es que nos diera la misma distancia del punto A al punto B que la misma distancia de B a A. Esa fue la corrección que nosotros hicimos. Y también darle mayor formato a lo que viene siendo la impresión del árbol de expansión y también la distancia, la forma en la que se recorrió. Bueno, ahora seguiremos con otra pequeña función que de hecho ya casi acaba el programa. Ahora, la función va a ser limpiar memoria. Pero bueno, como tal, después de eso tenemos también lo que viene siendo limpiar memoria, que precisamente le invocamos al final para evitar
sobreescriban datos, que no se salga algo mal precisamente por la memoria. Y finalmente tenemos el int main, que es lo que viene siendo el menú principal. Mencioné que antes que había menús, submenús, entonces los submenús son invocados precisamente aquí. Entonces, obviamente aquí tenemos que inicializar ciertas variables, vértice final, vértice inicial, el grafo seleccionado, el método seleccionado y obviamente pues también aquí invocamos mostrar integrantes. Luego, con un ciclo while, precisamente nosotros lo que vamos a hacer es comenzar a repetir el programa hasta que el usuario decida salir. El usuario en este caso tiene cuatro opciones. La opción uno que es usar el prim, la opción 2 que es usar Cruzcal, la opción 3 que es Dijkstra y la opción que precisamente es salir. En caso de que el usuario elija otra opción que no tenga nada que ver, pues el programa comenzará a repetirse y le arrojará la opción seleccionada es incorrecta y le pedirá precisamente que ingrese ahora una correcta. Bueno, en este caso sería la... Ah, y precisamente aquí se invoca limpiar memoria y los grafos. Entonces, precisamente ese sería el programa y ahora lo que sigue es precisamente la ejecución del programa. Entonces, vamos con la ejecución.